Te damos gracias, Señor, y nos disponemos en tus manos We give you thanks and we propose our heart in your hands para que tú hagas como tú quieras, so that you can do however you want to do, de manera tal que cuando salgamos de este lugar, in such a way that when we exit this place, salgamos bendecidos we may exit blessed y listos para bendecir. and ready to bless. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, te damos gracias. we give you thanks. Amén. Amen. ¿Cuántos saben que estamos celebrando este mes de junio How many know what we're celebrating in this month of June? aquí en la iglesia? Here in church. No escucho. I cannot hear. Estamos celebrando el mes de ¿qué? We are celebrating the month of the family. Que escogemos específicamente para hablar tópicos que son para bendición a cada una de nosotros como familia de Dios. That we purposely choose so that we can speak about certain topics for the family of God. Y en esta noche And tonight, vamos a estar hablando we're going to be speaking un legado que permanece. a legacy that remains. Con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer, With the help of the Holy Spirit, because we can do nothing without Him. vamos a comenzar a hablar sobre este tema en esta noche. We're going to start to talk about this topic. Vamos primeramente a dar el significado de la palabra legado. We're going to first give them the definition for the word legacy. Ok, ¿qué es un legado? So, what is a legacy? Cuando se trata de un individuo, When it concerns an individual, se trataba de una persona que llevaba o cumplía un encargo it was a person who carried out or fulfilled a task a nombre de la autoridad que lo enviaba o lo establecía en un lugar en específico. on behalf of the authority that sent him or established him in a specific place. Su labor era representar y hacer cumplir la encomienda dada por la autoridad que lo enviaba. His job was to represent and carry out the mission given by the authority that sent him. Podemos decir que un legado en este sentido es sinónimo de un embajador. So we can say that in this sense, legate it's a synonym with an ambassador. Así que usted sabe, yo sé que nosotros somos embajadores, ¿verdad que sí? So you know and I know that we are ambassadors. Así que este tema, este legado, piénselo en esa manera para que ustedes vean que sí, eso es algo que el Señor quiere de nosotros. So Que think dejemos about un legado. this topic of legacy as a way of the Lord wanting for us to leave a legacy. Un legado también es algo natural o espiritual que se transmite a sucesores de generación a generación. A legacy is also something natural or spiritual that is passed on to successors or from generation to generation. O sea, es un depósito que se transfiere. It is a deposit that is transferred. Bien, no hay duda, hermanos, There's no doubt que nos ha tocado vivir en tiempos difíciles y peligrosos. that we have been forced to live in difficult and dangerous times. ¿Cuántos están de acuerdo? How many agree with that? Estamos ante una generación que se corrompe cada día más y más y más. We're facing a generation that is becoming more and more corrupt. Y tomando en cuenta estos tiempos, Considering these times, sería bueno que cada familia cristiana it will be good for every Christian family meditara sobre qué están haciendo para dejar un legado permanente en sus familias. to meditate on what they are doing to leave a permanent legacy in their families. Los hogares de las familias cristianas The homes of Christian families deberían ser centros de preparación y capacitación, should be centers of preparation and training donde día tras día nuestros hijos están siendo formados para poder enfrentar los tiempos difíciles que están viviendo y que les tocará vivir. where day after day our children are being trained to be able to face the difficult times they will have to live through. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en su segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, y luego vamos a leer el verso 14, pero el verso 1 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, mire cómo Pablo le dice a Timoteo: Apostle Paul speaking to Timothy in his second letter to him, let's look at how he speaks to him on chapter 3, verse 1. también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, peligrosos. But mark this, there will be terrible times in the last days. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice el verso 14. But as for you, verse 14, continue in what you have learned and have become convinced of. Pero el verso primero dice, también debes saber esto. But verse 1 says, you shall also know.
Así que hay cosas que nuestros hijos deben saber de antemano. So there are things that our children need to know beforehand. Y luego dice, pero persiste, o sea, persevera, insiste, continúa, prosigue, mantente, permanece, consérvate. But as for you, continue, prevail, persevere, continue on the way. ¿En qué? In what? En lo que has aprendido. In what you have learned. Y te persuadiste And you've been convinced of. sabiendo de quién lo aprendiste. Because you know those from you who learn it from. Esto me aguanta, pero eso va, lo necesito. ¿Qué debemos hacer para levantar un legado permanente? So what do we have to do in order to build a permanent legacy? Para poder dejar un legado permanente en la familia es necesario construirlo. In order to leave out a permanent legacy, it must be built first. De la misma manera que nosotros hacemos planes en nuestra vida diaria, en nuestra vida secular, The same way we make plans in our daily lives, in our daily life. yo creo que la mayoría de las personas, especialmente aquí en Estados Unidos, hacen planes con la familia, ¿verdad I que think sí? that the majority of people, especially here in the United States, people make plans with their family. La mayoría vive de un presupuesto, The majority lives with a budget, donde de acuerdo a los ingresos de la casa se dividen where according to what they financial budget, where we from what we get, they are divided. no solamente para suplir las necesidades diarias, Not only to supply daily needs, sino mirando en el futuro. but also thinking about the future. Los muchachos van para la universidad y nos comenzamos a preparar desde ahora. So the children are going to college, so we are getting ready from now on. El año que viene, en el verano, queremos sacar la familia a vacaciones, comenzamos a sacar un poquito al lado toda la semana con el fin de que ese proyecto se lleve a cabo. So next year we want to take the family on vacations, so we're trying to set aside certain portions so that we can take them out. ¿Se relacionan con esas palabras? Can you relate with those words? Así es también necesario que tengamos un enfoque determinado de los planes a seguir para levantar una familia que trascienda hacia un legado que permanezca. It is also necessary that we have a determined approach to the plans to follow, to raise a family that transcends towards a legacy that lasts. Y lamentablemente cuando llegamos a esa área de hacer planes para el crecimiento espiritual de nuestras familias, But the truth is that when we get to the area of making plans for the spiritual growth of our families, es muy poco el porciento de las familias que toma ese cuidado. it's very small the Familia percentage that takes care of that. Porque pensamos que por el hecho de traer a nuestra familia, a nuestros hijos a la iglesia, Because we think that just because we are bringing our children and our family to the church, estamos cubriendo esas áreas y esa parte tan importante en nuestras familias con solamente traerlos al templo. we think that we are covering those areas and those important parts by bringing our family to the temple. ¿Cómo sabemos que estamos dejando un legado permanente? So how do we know that we're leaving a permanent legacy? Primero tenemos que examinar lo que estamos sembrando. So first, we have to examine what we're sowing. Conforme a nuestra siembra será el resultado que vamos a obtener. The result we will obtain will depend on what we sow. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estamos sembrando? So we have to ask ourselves the question, what are we sowing? El apóstol Pablo también hablándole a la iglesia de Galacia en el libro de Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 habla referente a la siembra. So the Apostle Paul also speaks to the church of Galatians in chapter 6 verses 7 and 8 about what they sow. Dice el verso 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verse 7 says, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Porque el que siembra para su carne, de la sangre segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amen. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. La ley de la siembra y la cosecha es para todos, hermanos. The law of reaping and sowing is for everyone. Tanto para los cristianos como para las personas seculares que no sirven al Señor, que no conocen al Señor.
La ley de la siembra y la cosecha es para todos. So the law of reaping and sowing is for everyone, for both Christians and non-Christians. La diferencia es que los cristianos nosotros sabemos la bendición que está en ese pasaje de la palabra, en esa enseñanza de la palabra que nos lleva a meditar y a reflexionar sobre qué estamos sembrando. The difference is that us as Christians, we know the blessing that there is in the Word of God when we meditate about what we're reaping and sowing. Si hemos entendido lo que es un legado y la importancia que éste conlleva y deseamos dejar bien establecido un legado en nuestra familia, es necesario que meditemos qué tipo de semilla estamos sembrando en nuestros hogares. If we have understood what a legacy is and the importance that entails, and we wish to leave a well-established legacy in our families, we need to meditate on what type of seed we are sowing in our homes. Meditemos. Let us meditate. ¿A qué damos más importancia? What do we give more importance to? ¿Está nuestro énfasis en el orden y en las prioridades del reino, o sea, en las cosas que no perecen? So is our emphasis and the order and management and other priorities of the kingdom of God, meaning on the things that do not perish? ¿O le estamos dando más importancia a las cosas que perecen? Or are we giving more importance to the things that do perish? Yo siempre recuerdo una palabra que el Señor Jesús le dijo, I always remember a word that the Lord Jesus Christ said. era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. It was necessary to do this without leaving to do that. Así que no es el hecho de que usted no haga planes en su familia, So it is not about seculares, not making plans for your family, pero es las prioridades que reinan en su hogar, en los principios y en cómo usted está levantando su familia. but it is about the priorities that reign in your home and the principles that you're building at home. Así como hay una lista de planes para las cosas seculares y las necesidades básicas, físicas, materiales de la casa. So just as we have a list of things that we want to do in our secular lives, physical, material at home, ¿Existe en nuestros hogares una lista de planes para cultivar la vida espiritual? is there a list of plans at home to cultivate a spiritual life? Vamos a salir de aquí aprendiendo, We're going to live here learning. y mi oración es que el Espíritu Santo no solamente nos enseñe, And my prayer is not only for the Holy Spirit to teach us, sino que tomemos la iniciativa so that we can also take the initiative de comenzar cambios, to start making changes. los cambios que usted sabe que debe de hacer en su familia. Changes that you know you need to do in your family. Nosotros no vivimos los unos con los otros, We don't live with one another, pero Dios sabe cómo usted está levantando su familia. but God knows how you are building your family. Entonces, una lista de planes A list of plans. como tiempo de orar y estudiar juntos la Such Biblia, as time to pray and study the Bible together. nos estamos asegurando We're making sure that que a través del estudio de la palabra, through the study of the Word, nuestras familias conozcan quién y cómo es Dios. our families know who God is and what He is like. ¿Saben nuestros hijos qué es la salvación y lo que esto conlleva? Do our children know what salvation is and what it entails? Estamos explicándole por qué Dios demanda obediencia y el beneficio y la bendición que esta trae a la familia completa. Are we explaining to them why God demands obedience and the benefit and blessing that this brings to the entire family? Nos estamos asegurando de enseñar a nuestros hijos cuáles son nuestros valores y principios cristianos y les explicamos claramente lo que estos significan. Are we making sure to teach our children what our Christian values and principles are, and we clearly explain to them what these mean? Hermano, porque una cosa es que usted le diga a sus niños, vengan a la mesa, So, brother, because one thing is for you to tell your children, come to the table, que es tiempo del altar familiar, because it is time for the family altar, y le digamos al chiquito, and tell the little one, tú ora porque tú no sabes leer. you pray, because you don't know how to read. Pero el que sabe leer y tú lees el salmo. But the one who reads, you tell them, read the psalm. Y ahora yo bendigo la familia. And now I bless the family. Ya hicimos el altar familiar. We already did the family altar. Eso no es un altar familiar. That's a family altar. Es necesario que nuestros niños, That's not a family altar. es necesario que ellos entiendan It is necessary for them to understand lo que le dice la palabra what the Bible says y enseñarle a nosotros lo que el Señor quiere de nosotros
como hijos de Él. and to teach them what the Lord wants as His children. Así que va a tener que coger porciones en la palabra que le van a explicar lo que es la salvación, So you're going to have to take portions of the Bible that teaches them about salvation, porque nosotros no mentimos, why we don't lie, porque nosotros somos honestos. why we are honest, ¿Ok? Y todo eso, and everything. ya el libro está escrito. The book is already written. Lo que hay es que leerlo y explicarlo. What we have to do is to read it and explain it. ¿Estamos realmente levantando nuestras familias con convicciones firmes en la palabra de Dios que los lleven a crecer seguros de quién es el Dios a quien sirve y quiénes son ellos en Dios? Are we really raising our families with firm convictions in the Word of God, which will let them grow confident of who the God they served is and who they are in God? Mire, hermanos, si nosotros tomamos la posición y la autoridad que Dios, yo me Look, brothers, considero y pongo nosotros porque es que yo amo a sus hijos. if we put ourselves in the position that God considers, Pero cuando hablo, le estoy hablando a ustedes, los padres. when I'm speaking to parents. Si nosotros tomáramos la autoridad, If we took the authority, lo que realmente nosotros somos en Cristo, what we really are in Christ lo Jesus, que Dios nos ha dado, what God has given us, mire, nos levantaríamos con coraje look, we will be raised up with courage a enseñar a nuestros hijos cuál es la identidad de ellos en Cristo, to teach our children what their identity is in Christ. para que nadie afuera venga a intimidarlos y hacerlos sentir So no menos. one from the outside can come to intimidate them and make them feel less. El mundo está haciendo y deshaciendo, The world is doing and undoing, y los cristianos nos sentimos and chiquititos. Christians will feel very little. ¿Por qué será eso? Why is that? Porque no, por las convicciones de nosotros, ¿hasta qué punto las estamos defendiendo? Because at what point are we defending our convictions? ¿Hasta qué punto las creemos? Up to what point are we believing these convictions? ¿Hasta qué punto están nuestros hijos preparados para decirle al otro, eso tú crees, pero yo creo lo que dice Dios? To what point are our children ready to say, that's what you believe, but I believe what the Word of God says? La identidad, hermanos, The identity, brothers. la identidad es muy importante. The identity is very important. Y usted And tiene you que enseñarle a su hijo quién es en Cristo. have to teach their children who they are in Christ, Lo que Dios dice de él. what God says about them, ¿Quién es el Dios a quien él who sirve? their God is, the God that they serve. Los padres deberían de tomar el cuidado de preocuparse hasta qué punto sus hijos están aprendiendo quiénes son en Dios. Parents should take care of to worry about the extent to which their children are learning who they are in God. Y usted lo puede probar fácilmente. And you can easily test this out. ¿Dónde está el corazón de su hijo? Where is the heart of your child? ¿Cómo yo sé? Porque yo no veo el corazón de mi hijo. And how can I know if I don't see the heart of my child? Primeramente, usted está viendo su conducta todos los días. First, you're looking at their behavior every day. Pero segundo, si usted quiere probar algo, pues usted solamente le hace una pregunta. But secondly, if you want to test out something, it's easy. You just ask a question. Dice, usted le puede decir, ¿cuál es tu superhéroe o tu movie favorita, tu juego favorito? So you can ask them, what is your superhero? What is your favorite movie or favorite game? ¿Usted cree que van a estar como 5 minutos pensando a ver cuáles son? Do you really think they're going to stop for 5 minutes thinking about who these questions answers are? Miren, nos dan una lista que le tenemos que decir, ok, ya. Look, they give us a whole list that we have to tell them just stop it. Y eso no es solamente para los niños, sino para los jóvenes y nosotros también. And this is not only for children, but it's also for the youth and for ourselves. Ahora pregúntale sobre algún personaje de la Biblia, sobre algo de la Biblia. A ver qué Now responde. ask them for any character of the Bible or anything from the Bible to see what they say. Y usted se dará de cuenta And you will find out dónde está el corazón de su niño referente a la voluntad de Dios para su vida. you will see where your child's heart is referring to the will of God for his or her life. Hay trabajo que hacer. There's work to do. There's work to do. La base The foundation, del legado es el hogar. the foundation of the legacy is at home. En otras palabras, In other words, la responsabilidad radica the responsibility lies en el hogar. in the home. Si usted desea If you want to dejar un legado que permanezca para sus próximas generaciones, leave a good legacy that will last for your next generations, deberá entender you must understand que la responsabilidad de construirla es de usted y ahora. you need to understand that the responsibility of building it is yours and it is now. Dios le da las instrucciones de cómo debe construirla cada día. God gives you instructions on how to build it every day.
Podemos verlo en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versos del 6 al 9. We can look this in the book of Deuteronomy chapter 6, verses 6 through 9. Dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols of your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. ¿Está usted haciendo uso de este fundamento? Are you making use of this foundation? Ah, no, hermano, porque yo no puedo estar hablando tanto de la palabra al nene porque entonces se me va a poner más Oh, rebelde. brother, listen, I cannot be speaking about the word of God all the time because he's going to become more rebellious. Así que yo le hablo, pero So I talked to him about it, but bueno, dependiendo cómo lo esté haciendo. depending on how you're doing it. Si seguimos la instrucción de la palabra, If we follow the instructions of the word, que no exasperemos a nuestros hijos, that we don't desperate our children, eso no quiere decir que That deje doesn't de mean- hablarle la palabra del Señor. that doesn't mean that you're going to stop talking about the word of God. Porque afuera el enemigo lo está bombardeando todos los días en las escuelas, donde quiera que van, están siendo bombardeados por el enemigo. Because outside of the world, every day, they're being bombarded by the devil. Y el enemigo no dice, no, déjalo quieto, déjalo quieto. And the enemy doesn't say, oh no, just leave them alone. He doesn't say that. Así que, hermano, nosotros tenemos que sembrar y es la familia, es su hogar, es usted el que es responsable delante de Dios de formar ese legado firme en su It is familia. your responsibility to form that legacy at home with your family. Así que lamentablemente gran parte de la comunidad cristiana de este tiempo le ha delegado la enseñanza y la educación de sus hijos a las escuelas y a las iglesias. Unfortunately, a large part of the Christian community of this time has delegated the teaching and education of their children to schools and churches. Y déjeme decirle o aclararle que las escuelas no enseñan And let me tell you- principios, que las escuelas no enseñan principios, And clarify to you that schools do not teach principles. enseñan teorías, They teach theories, enseñanzas humanistas, they teach humanism, relativismo. relativism. ¿Usted sabe lo que es el relativismo? You know what relativism is? La filosofía que afirma que no hay verdades absolutas. This philosophy that affirms that there is not absolute truth or truths. ¿Usted cree que la palabra de Dios es absoluta? Do you think that the word of God is absolute? Pues el mundo le enseña que no. Well, the word teaches the opposite. Sabemos que las enseñanzas de las escuelas están diseñadas para apartar a nuestros hijos de la verdad de Dios. We know that the teachings in schools are designed to separate our children from the truth of God. Hoy más que nunca en estos tiempos es tan abierto que el que no lo ve no sé qué pueda estar, dónde pueda estar. Nowadays and ever before, it is so wide open that if you don't see it, I don't know where you're standing. La ideología de género y la agenda de los LGTBQ ha Gender- inundado al mundo con sus herejías. Gender ideology and the entire LGBTQ agenda has flooded the world with its heresies. No Estados Unidos nada más. Not only the United States, La meta de ellos es todo el globo. their goal is for the entire goal. Y sus enseñanzas son anticristo, antidios. And their teachings are anti-Christ and anti-God. Se oponen a todo lo que es Dios. And they oppose against everything that is of God. Y sabemos todos que estas enseñanzas ya están en el sistema público de educación. And we know that these teachings are already in the school system, Comenzando desde el pre-K hasta la universidad y todo lo que se puedan llevar a... starting from Por delante. pre-K and ending to college and everything they can take. ¿Y qué es lo que quieren tomar? And what do they want to take? El corazón de nuestros niños. The heart of their children. Porque la palabra dice, Because the word says de toda cosa guardada, that from Guard- above all things, guarda tu corazón, guard your heart, porque de él mana la vida. because life flows from it. Ellos quieren la vida de tu hijo. They want the life of your child. Quieren el corazón de tu hijo, quieren la vida de tu They hijo. want the heart of your child. They want the life of your child. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados? Are we just going to stand there ¿Vamos a still, decir, eso no es nada nuevo? cross arms, or are we going? Is this nothing normal? ¿Eso es algo que está pasando?
Is this something that is happening? Pues sí, es que está pasando. Yes, it is happening. Pero ¿qué va usted a hacer para guardar el corazón y la vida de su hijo en su hogar? But what are you going to do to guard the heart and the life of your child at home? Y referente a la iglesia, And referring to the church, pensamos que con llevar a la familia a la iglesia estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad delante de Dios de instruirlo en sus we caminos. think that by taking the family to church, we're fulfilling our responsibilities before God. Y hay otro fenómeno que estamos viviendo ahora que lo empeora, And there's another phenomenon that we are living nowadays that makes things worse. que después que pasó la That pandemia, after the pandemic, lamentablemente sadly, la iglesia, the church, muchas familias many families han dejado la buena costumbre de llevar sus familias a la casa de Dios. have stopped the good custom of bringing their families to the church. ¿Dónde vamos a llegar, hermanos? Amen. Nos toca a nosotros levantarnos. Amen. Si nosotros no nos levantamos a pelear por nuestros hijos, si usted no se levanta a pelear por sus hijos, ¿quién lo va a hacer? If you don't stand up to fight for your children, who is going to do it? ¿Ha meditado y tomado en cuenta usted esto? Have you meditated about this and taken this into account? El tiempo que sus hijos pasan fuera de su hogar. The daily time that your children spend outside of home? En las escuelas, niños de pre-kinder y kindergarten pasan alrededor de 4 horas y quién sabe que ya sean At más school, horas. pre-kindergarten to kindergarten, they spend about 4 hours every day. ¿Tú eres maestra? ¿Tú Yeah, me ma'am. puedes decir si eso ha cambiado? Son más 8 y 9 para los chiquitos. En Elizabeth. kindergarten. Pre-K. Wow, así Yes. que imagínense cómo están sus hijos siendo expuestos a enseñanzas. You can see how much they're being exposed to all these teachings. No creas, porque aunque hayan maestros o cristianos en las escuelas seculares, Don't think that even though they are Christian Mm. teachers in the secular schools, le tienen la boca cerrada. they have their mouths shut. Que de alguna manera u otra, yo sé que ellos tienen que estar haciendo algo a favor de sus hijos, pero no es todo lo que quisieran. One way or another, they're trying to do everything for your children, but it's not everything that they can do. Y los niños de 6 años en adelante están de 7 y hasta 9 horas diarias, 5 veces a la semana, si están en programas después de clase. Imagínense. And children ages 6 and up, they spend about 7 to 9 hours daily, 5 times a week if they are in after-school programs. Esas son las enseñanzas de las escuelas. Those are the teachings of the schools. Y la enseñanza en la iglesia And es de 1 a un máximo de 2 horas y media a la semana. Y no los traen. Y And the teaching time in churches, ella sabe lo que habla. it's for about 1 hour to 2 hours and a half a week, once a week. Exactamente. Y si los padres los traen porque los niños no llegan solos a la iglesia. And if the parents bring them, because kids cannot come on their own to church. Y le damos gracias a Dios por los niños que le alan la farda y el pantalón al papá. Yo quiero ir para la iglesia. yo And quiero we ir para la give iglesia. thanks for those children who tell and ask their parents, I want to come to church. I want to go to church. Los niños aman la casa de Dios. The children love the house of the Lord. ¿La ama usted? Do you love it? El cultivo de la vida espiritual es el área de nuestra vida más importante para que podamos ser seres equilibrados en toda nuestra manera de vivir. Cultivating a spiritual life is the most important area of our life so that we can be balanced beings in all of our way of living. Déjame dar un poquito para atrás porque eso lo dejé y quiero decirlo. Okay. La iglesia está llamada a reforzar la enseñanza que el niño está recibiendo en su hogar. The church is called to reinforce the teaching that the child is receiving at home. Y si en su hogar los padres no apartan un tiempo en específico para la enseñanza bíblica, entonces podemos deducir cuán firme está creciendo este niño en su vida espiritual. And if in their home the parents do not set aside a specific time for Bible teaching, then we can deduce how firmly this child is growing in his spiritual life. Si usted desea dejar un legado que permanezca en su familia, es necesario que tome tiempo y examine qué está haciendo y qué está dejando de hacer para que este propósito se logre en su hogar. If you want to leave a legacy that remains in your family, it is necessary that you take time to examine what you are doing and what you are not doing so that this purpose is achieved in your home. Y estar dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios en su siembra para que pueda construir un legado firme en su familia. And be willing to make the necessary changes in your sowing so that you can build a firm legacy in your family.
Vamos ahora a la palabra porque no me olvidé. Let us go to the word because I have not forgotten about the Bible. Y vamos a ver un ejemplo de un legado que permanece. And we're going to look at an example of a legacy that remains. En el libro de Jeremías, capítulo 35, In the book of Jeremiah, chapter 35, haga de esta lectura, una de sus lecturas favoritas de la palabra. do of this reading one of your favorite readings. Vamos a leer los 19 versos rapidito y luego voy a tocar unos versos. So she's going to read the 19 verses, 1 through 19, very quickly, so my English speakers just follow along. Jeremías, capítulo 35, del verso 1 al 19. Jeremiah, chapter 35, from verses 1 through 19. No lo puse en el slide, así que vayan y ejercicio, ese ejercicio, a buscar la palabra. Jeremías capítulo 35, verso 1 al 19, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dale a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Dalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viña, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Verso 15. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Verso 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Verso 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre,
y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Yo no sé si ya usted está disfrutando de ese legado que hace tiempo está construyéndole al Señor. I do not know if you are already enjoying the legacy that for a long time you've been building. Porque aquí hay padres, Here there are parents, pero también hay abuelos, but there's also grandparents, pero también hay bisabuelos. but there's also great grandparents. Que en el temor de Dios That in the fear of the Lord y que conforme a la palabra que han recibido del and Señor, according to the word that they have received from the Lord, desde que comenzaron a conocer al Señor, since they started to know about the Lord, han sido diligentes they have been diligent en instruir a sus hijos and instruct their en la children palabra del in Señor. the word of God. Y hoy los pueden ver en el altar And now cantando. they can see them in the altar singing Hoy los pueden ver en el departamento de niños dando clases y ayudando, or teaching the children's ministry, cumpliéndose la promesa, fulfilling the promise porque usted le ha sido fiel al Señor, because you've been faithful to the Lord, porque usted ha hecho según la fe y el amor que Dios ha puesto en su because corazón, you have done according to the faith and the love that God has placed in your heart, de instruirlos en la palabra del to Señor. instruct them in the word of the Lord. Y esta bendición And this blessing y esta promesa and this se promise está cumpliendo en usted is being fulfilled in y se you, va a cumplir en usted and is going to be según fulfilled in siga you haciendo according la voluntad del Señor. as you do the will Que of no God. faltará That is not going to, hijo de usted, that you will have varón, always a child, mujer, woman, man, que esté en la presencia del Señor that is before the presence of the Lord todos los días. all the days. Tome esa promesa, hermano, Take that promise porque usted quiere mirar de aquí a 5, 10 años, 15 años because you want to see from 10 years or more y ver el fruto de lo que está sembrando. and see the fruit of what you are sowing, El buen fruto the good fruit que solamente viene de la palabra de Dios. that only comes from the word of God. Consideremos los siguientes versos. Consider the following verses. El verso 5 dice: Verse 6 says, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. ¿Y qué le dijo? ¿Beber vino? verse 5, ¿Y qué ellos dijeron? No beberemos vino. ¿Por qué? amen. Porque su padre se lo ordenó. Verse 5 says, and I set bowls full of wine and some cups before the Rechabites. ¿Y qué And fue said lo to que el them, padre le ordenó y le enseñó? drink some wine. So what did the father teach them to do and order them? Que no bebieran vino. To not drink wine. ¿Qué? Ni ellos, ni sus hijos, ni los que vendrían después. They couldn't drink wine, either them or their children or their after children. No es como ahora. It's not like nowadays. Aquí en mi casa tú no puedes fumar. Here at home, you cannot smoke. Pero cuando tengas los 18 años, haz lo que te dé la gana. But once you turn 18, you can do whatever you want. No, no fumes ni ahora, ni bebas alcohol ahora, ni te no. metas en drogas ahora, ni te metas en la Amen. pornografía, Amen. ni vivas en fornicación, ni Amen. ahora, ni nunca, No, porque es maldición para tu vida. Yes, it is not now or never or next day or the upcoming days. You cannot be smoking, watching pornography because it brings curse into your life. Porque yo quiero la bendición de Dios para Because tu I vida want the blessing of God upon your life y para tus generaciones. and for your generations. El verso 6, Verse 6, más ellos dijeron, but they reply, no beberemos vino. we do not drink wine. Vamos a obedecer lo que nuestro Padre nos ha dicho. We are going to obey what our Father had told us. Y salto al 8, And I go to verse 8 porque no vamos a entrar al 7, because we're not gonna run into verse 7. pero quiero dejarles saber un comentario sobre el verso 7 But I want to leave you a quick comment about verse 7 para que no vayan a pensar so that you may not think, que esta familia no quería nada bueno para sus hijos, but this family wanted nothing good for their porque children dice que no va a edificar casa, because they're telling them that they're Dice, not going to edify ni vas a sembrar cementera. or plant seeds or vineyards. Mire, los recabitas no eran judíos, Look, the Rechabites were not Jews, pero le estaban dando una enseñanza a los judíos, but they were giving a lesson to the Jews, al pueblo de Dios, to the people of God, que el mismo Señor lo escogió that even the Lord himself
capture them, use them, para regañarlo, to scold them, para llamar su atención. to take their attention. Porque Dios Get their mismo attention. mandó al pueblo a vivir en casas de campaña. Because God himself sent out his people to live in that way. Pero había un propósito en eso. But there was a purpose in that. Porque con esa obediencia, Because with that blessing, ellos iban a obedience, demostrar they were able to demonstrate que su dependencia that their dependency no era de las cosas materiales que iban a acumular, did not come from material belongings that they were going to obtain, sino que su provisión siempre vendría de Dios. but their provision will always come from the Lord. Porque cuando el hombre se llena y lo que hace es acumular y acumular bienes de la tierra, Because bienes materiales, men, what they do is to accumulate beings, material beings from earth. termina poniendo sus ojos en eso They end up placing their sight in those things. y se olvida en aquel que le dio la bendición. And they forget about the one who gave them their blessing. Y comienzan a depender de lo que tienen And they start to depend on what they have y no de Dios. and not on God. Así que a eso se refiere ese So versículo. that's what that verse refers to. Lo estaban practicando. They were practicing this, Un mandato a commandment que Dios se le había dado that God had a su given pueblo, them no a ellos. to their people, not to them. Pero ellos vieron el ejemplo. But they saw the example. Jonabás vio el ejemplo Jehonadab saw the example de la bendición que el pueblo de Israel tenía. of the blessing that the people of Israel had. Yo quiero saber por cómo ellos obtienen la bendición de su Dios. I want to know, how is it that they have the blessing from their God? Y encontró And they found que estaba en la obediencia. that it was in the obedience. Por eso le enseñó a sus hijos That's why he taught his children a que obedecieran to obey su enseñanza their teachings y que pasaran esa enseñanza a sus and to próximas pass generaciones. the same teachings to the forthcoming generations. Por eso en el verso 8 vuelven y dicen, That's why on verse 8 they come to say again, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre and we have obeyed everything our forefather told us. en todas las cosas que nos mandó. In everything they commanded us. Qué bienaventurados serían ustedes que sus hijos les obedecieran de esa manera, ¿verdad How que sí? blessed you will be if your children were to obey you in such a way. Pero paguen el precio, But you got to pay the price. que la recompensa viene. Yeah, that the reward is coming. Y el verso 10 dice, Verse 10 says, nuevamente, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonabás, nuestro padre. and we have fully obeyed everything our forefather Jehonadab commanded us. ¿Están las familias cristianas formando hijos obedientes con carácter y con visiones firmes? Are Christian families raising obedient children with strong character and convictions? ¿Qué harían sus hijos, nuestros jóvenes, si se encontraran en una posición así? What will your children or our young people do if they found themselves in such a position? ¿Están preparados para levantarse firme y decirle no a las tentaciones que se le presentan? Are they prepared to stand firm and say no to the temptations that come their way? ¿A decirle que no a toda la lista que le mencioné To anteriormente? say no to all that list that I just told you before? ¿O se irán detrás de las corrientes del mundo? Or will they go behind the currents of the world? Eso no es nada malo, todo el There's- mundo lo hace. nothing wrong. Everybody does it. Pero mi papá y mi mamá me But- dijeron que no. My mom and dad said no. Porque mi mamá y mi papá conocen al Dios vivo. Because my mom and dad know the living God. ¿Cuán fuertes son las convicciones que hemos sembrado en ellos? How strong are the convictions we have planted in them? Los hemos puesto a prueba a ver cómo reaccionan. How we tested them to see how they will react. No lo mande afuera así de primera. Don't tell them to go outside just at first. Hagan un test en la casa Test them at home a ver cómo responderían. to see how they will respond. Y allí van a saber hasta qué punto, ay, espérate muchachos, And that's how you todavía are going to know no up to a están certain listos point para coger ese carro. whether they're ready or not ready to take that vehicle. ¿Honran los hijos de hoy en día las enseñanzas de sus padres y sus Do abuelos? today's children honor the teachings of their parents and grandparents? Porque hay promesa de parte de Dios para las familias, para los hijos que siguen y obedecen el legado que han recibido de sus Because there padres. is a promise from God for families and children who follow and obey the legacy they have received from their parents. Se los acabo de leer. I just read it to you. Por cuanto ellos obedecieron As they have obeyed a su padre, to their forefathers, Dios le prometió a
toda la familia, God promised to all the family que no faltaría hijo de esa familia de Jonadab, that from the family of Jehonadab, there will never fail to have hijo de Recab, descendants from Rechab, un varón que esté en mi presencia todos los a días. man that is before God's presence every day. ¿Cómo está el temor de Dios sobre nuestros hijos referente al primer mandamiento con promesa? How is the fear of God towards our children regarding the first commandment with a promise? ¿Sabe usted cuál es el primer mandamiento con promesa? Do you know what is the first commandment with a promise? Está en Éxodo capítulo 20, verso 12. Póngale un highlight o doble la página. It is in Exodus 20:12. Just highlight it or bookmark it. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Hermanos, ¿cómo sabemos que ese mandamiento realmente en estos tiempos no está siendo cumplido? How do we know that nowadays this specific commandment is not being fulfilled? Yo no sé si usted se ha dado de cuenta, lo ha llamado la atención la cantidad de jóvenes que están muriendo. Do you know if you have seen the amount of youth who are dying nowadays? ¿Será eso casualidad? Is that a casual means? Porque Dios ha prometido largura de vida al hijo que obedece. Because God has promised long-lasting days for the children who obey. Así que esto es algo para meditar y pensar. So this is something to meditate and to think about Y buscar la presencia del Señor. and to seek God's presence Que el Espíritu Santo nos quebrante de tal manera so that the Holy Spirit can break us inside in such a way que ustedes pueden llamar a sus hijos. so that you can call your children, Porque el Espíritu Santo ya los ha preparado porque ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. because the Holy Spirit had already prepared them because you want to do the will of God, Para que sus hijos pongan atención so that your children can pay attention cuando usted le explique lo que quiere decir eso. when you explain to them what Exodus 20:12 means. Y le diga, mi amor, la bendición es para ti. And tell them, my love, the blessing is for you. ¿Saben nuestros hijos este mandamiento y lo que conlleva delante de Dios? Do our children know this commandment and what it entails before God? Y el respeto a los abuelos. And respects for the grandparents. ¿Cómo anda eso? How is that? Los recabitas mencionan el nombre de su abuelo Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. The Rechabites mentioned the name of his grandfather, Jonadab, son of Rechab, our father. Recab era el abuelo. Rechab was the grandpa. Algo tuvo que aprender Jonadab de él, algo tuvo que haber recibido para poderlo transferir. There's something that Jonadab had to learn and to receive from him to be able to transfer that same thing. ¿Qué nos está diciendo esto? What is that telling us? ¿Eh? ¿Cómo están las relaciones de nuestros hijos con sus abuelos? How is the relationship of our children with their grandparents? Lamentablemente hoy en día es muy poca la relación que los abuelos tienen con sus nietos por la forma en que están siendo criados. Unfortunately, nowadays, grandparents have very little relationship with their grandchildren due to the way they are being raised. No se tiene el cuidado de recordar a los hijos su genealogía y el trabajo que estos hicieron para que ellos pudieran gozar de lo que hoy tienen. There is no care to remember their children, their genealogy, and the work they did so that they could enjoy what they have today. Es necesario que se vuelvan a levantar estándares, principios, valores morales, éticos, espirituales, que son los que forman y contribuyen a la construcción de un legado familiar permanente. It is necessary to reestablish standards, principles, moral and family values, which are what form and contribute to the construction of a permanent family legacy. Otro ejemplo de un legado permanente. Another example of a permanent legacy. ¿Lo reconocen? Do you recognize him? Yo creo que él era bonito. I think that he was cute. Timoteo, yo creo que Timoteo era lindo. Timothy. I think that Timothy was a cute boy. Okay. Así que Timoteo es otro ejemplo de un legado permanente. So, ¿Quién no lo cree? Timothy is another example of a legacy that remains. How many can believe that?
Y Pablo, hablándole a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso del 3 al 5, dice de esta manera. And Paul, in his second letter towards Timothy, chapter 1, verses 3 to 5, he tells him, Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis menores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. I thank God whom I served as my ancestors did, with a clear concise. As night and day, I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Mira, hermano, yo estoy seguro que Pablo tenía que ver algo en Timoteo cuando él estaba seguro de lo que decía. My brothers, I'm pretty sure that Paul had to see something in Timothy that he was sure about what he was saying. Decía, estoy seguro que en ti también. He says, I am sure that in you as well. Y en ese segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, mira ahora cómo le habla. In 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 15, look at how he now speaks to him. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Aquí vemos Here we see al apóstol Pablo aconsejando y exhortando a Timoteo. Apostle Paul advising and exhorting Timothy. Conforme al contenido de sus palabras, parece ser que éste se encontraba pasando por los momentos de prueba, hablando de Timoteo. According to the content of his words, it seems that Timothy is going through times of trial, speaking about Timothy. Como el desaliento y la desilusión por causa de la persecución en la cual se encontraba la iglesia en ese momento. Such as discouragement and disillusionment because of the persecution that the church was undergoing in those days. En el verso 3, Pablo mismo hace referencia al legado que él había recibido de sus antepasados, usándolo como antesala a la exhortación y consejo que estaba próximo a darle. Paul himself makes reference to the legacy he had received from his predecessors, using it as a prelude for the exhortation and advice he was about to give him. Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Paul says, I thank God whom I serve from my forefathers with a clear conscience. Pablo guardaba una limpia conciencia sobre la enseñanza y ejemplo de la palabra de Dios que había recibido de sus antepasados. He kept it clean about the teachings and examples of the word of God that he had received from his ancestors. Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Paul was taught by Gamaliel, Y Gamaliel era uno de los mejores maestros de su época. and Gamaliel was one of the best teachers from his timing. Y él se recordaba And de he su legado. remembered of his legacy. Y al recordarse de su legado, And remembering his legacy, que le trajo también a su memoria el legado que Timoteo había recibido de su abuela y de su he madre. brought to his mind the same legacy that Timothy's mom had brought to him. Pablo tenía bien presente el legado que había recibido. Paul was very aware of the legacy he had received. De esa misma manera quería que Timoteo recordara el legado recibido de parte de su abuela Loida y su madre Eunice. In the same way, he wanted Timothy to remember the legacy he received from his grandmother Lois and his mother Eunice. Así que cuando usted ve a un jovencito por ahí, un niño por ahí que está, a un jovencito So when you look mayormente, at a young person or a child que está allí peleando con la edad de la juventud, that it's fighting against the age of the youth, anímelo. encourage him. Mira, tu abuela siempre fue fiel. Look, your grandma has always Tu been papá faithful. siempre fue Your fiel. parents have always been faithful. No te preocupes, lo vas a pasar. Do not worry, you're going to go through this. No te olvides de lo que te han enseñado. Do not forget about what you've been taught. No te olvides cómo Dios te ama. Do not forget how much God loves you. Pablo lo hizo con Timoteo. Paul did it with Timothy. Timoteo la está pasando fuerte. Timothy, you're going through strong trials. No te preocupes.
Don't worry about Yo it. te voy a enseñar. I'm going to teach you. Huye de las pasiones juveniles. Get away from juvenile passions. Corre, olvídate. Run. Mejor que se diga que aquí murió un cobarde que otra cosa, ¿verdad? Aquí voló, que aquí murió, something like that. Algo así. Yeah. Pero no, ayude a los jóvenes, ayude a sus hijos en las luchas But que no. tiene, todos las pasamos. Help the young and help your children through their trials because we have all gone through this. Pablo lo hizo con Timoteo. Paul did it with Timothy. Él sabía el potencial que había en Timoteo. He knew the potential that was in Timothy. Y Timoteo estaba pasando desánimo. And Timothy was going through times of sadness. Él estaba loco por correr. He was ready to run. Y Pablo dice, no, recuérdate. But Paul told him, no, remember. Así Remember. que el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. In verse 5, we see how Paul recalls the unfeigned faith that was in Timothy. Lo que Pablo veía en Timoteo no era cualquier cosa. What Paul knew or saw in Timothy was just not whatever thing. Él veía que ese muchachito era un muchachito bien enseñado. He saw that he was a well-taught young person. Que aunque estaba pasando por la lucha que estaba pasando, pero él realmente amaba a Dios. That although he was going through trials, he truly loved O sea, God. la fe no fingida. The unfeigned faith. No era un muchachito que estaba charlatán por ahí, It was tomando not la cosa como cualquier cosa. No, no. a Era un young muchachito bien portadito. Como Guy nosotros decimos. taking things easy. No, he was a very good young man. Pablo sabía que Timoteo era un verdadero discípulo nacido de nuevo. Paul knew that Timothy was a true born-again disciple Y le recuerda el testimonio vivido en el evangelio de su abuela y su madre. and reminds him of the testimony lived in the gospel by his grandmother and mother Y de cómo éstas habían implantado esa fe en la vida de él desde su niñez. and how they had implanted that faith in his life from his childhood Con el fin de que él siguiera pasando ese legado hacia adelante en el correr de su vida. so that he will continue to pass that legacy forward throughout his life. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 muestran la insistencia de Pablo a Timoteo para que no olvidara el legado que había recibido de su abuela y de su madre. In 2 Timothy chapter 3 verses 14 and 15 we see him advising him again and reminding him of the legacy that had been imparted from his childhood. Persiste, Persist, mantente constante, be constant ¿ok? En lo que tú aprendiste in what you have learned y cómo te persuadiste, and how you were persuaded, cómo lo creíste, how you believed it, ¿ok? Y sabiendo de quién has aprendido. and knowing from whom you've learned it. La abuela y la madre de Timoteo supieron pagar el precio Timothy's mom and grandma knew how to pay the price de formar un legado permanente en la vida de Timoteo. of forming a legacy that remains in Timothy's life. Ellas vieron en Timoteo el futuro llamado ministerio de parte de Dios para su nieto e hijo Timoteo y lo formaron en la fe, dando ellas su vida como ejemplo. They saw in Timothy the future call or ministry from God for their grandson and son Timothy, and they formed him in the faith, giving their lives as an example. Cuando usted mira a su hijo, ¿qué ven él? When you look at your child, what do you see? ¿Cómo lo ve en el futuro? How do you see him in the future? ¿Como un hombre de bien? As a man of good? ¿Como una mujer de bien? As a woman of good? ¿Como un hombre temeroso de Dios? As a man fearful of the Lord? ¿O le tiene muchos títulos de universidad? Or do you have a lot of different titles from colleges? Está bueno porque queremos que nuestros hijos le sirvan a la That's sociedad. good because we want our children to serve society. Y en lo espiritual, ¿cómo lo ven? But spiritually, how do you see him? Pastor, no, se muere de hambre. Eso es mucho trabajo, eso es mucho dolor de cabeza. Pastor, oh no, that's way too much work. That's a headache. Mucho dolor de cabeza. Is that a headache? Pastor no quiere decir está contento porque cuando el llamado es de Dios, mire, olvídese lo que nos vaya a costar. Pastor Lo doesn't. importante es que estamos en el propósito de Dios. When the calling comes from God, it doesn't matter what we have to pay. What is important is for the purpose of God to be fulfilled. Y qué bendición más grande usted pueda tener que su hijo sea llamado al ministerio del dueño y señor de todas las cosas. And what a great blessing is for your child to be called upon the ministry of the owner of all things. Para poder dejar un legado permanente en nuestras familias, tenemos que saber In order to leave a permanent legacy in our families, we have to know
que hay que pagar un precio. that there is a price to be paid, Debemos sacar el tiempo debido para poder sembrar las semillas de la palabra. that we must take the necessary time to be able to sow the seed of the word. Cuidar en todo tiempo de ese terreno y velar que nada dañe lo sembrado. We must take care of that soil at all times and ensure that nothing damages what it's being sown. Debemos ser ejemplos dignos del Señor. We must be worthy examples of the Lord. Los padres deben ser el modelo de enseñanza en todo. Parents must be a model of teaching in everything. La palabra sembrada con un testimonio vivo de nuestra parte marcará la diferencia para que cuando llegue el momento nuestros hijos se puedan parar firmes y decir, como dijeron los recabitas. The word with a living testimony on our path, on our part, will make the difference. So that when the time comes for our children to stand firm and say like the Rechabites, No beberemos vino. we will not drink wine. No seguiremos las corrientes del We will mundo. not follow the currents of the world. No usaremos nuestro cuerpo como instrumento de pecado. We will not use our bodies as instruments for sin. Le seremos fieles al We Señor. will be faithful to the Lord. Obedeceremos la voz de nuestros We padres. will obey the voices of our fathers Que con temor y temblor with trembling hearts y con todas sus and with debilidades all of the weaknesses y sus defectos, and defects. ¿ok? Supieron guiarlos en el temor de They Dios. knew how to guide them in the fear of the Lord. Alguien a mí me dijo, Someone said to me, cuando un hijo quiera pedir que su padre sea perfecto, when a child wants for their parents to be perfect, que se asegure primero que él es perfecto, they have to make sure that they are also perfect, porque ninguno somos perfectos. because no one is perfect. Pero cuando Cristo llegó a nuestros But corazones, when Christ came to our hearts, llegó el perfecto the perfect one came que sabe arreglar las cosas that que, knows how to están- fix things up que no están en su orden. that are not in his order. Conclusión. Conclusion, Quiero al Señor may the Lord want que or cada grant familia cristiana that every Christian family estén dispuestos a levantar en estos tiempos difíciles be willing to rise up in these difficult times un legado permanente que permanezca a través de sus próximas generaciones. to build in their homes a legacy that remains through their next generation, Usando la guía de la palabra. using the guidance of the word. Consejo nuevamente de Pablo a Timoteo. Just an advice from Paul to Timothy. Usen la palabra. Use the word, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. No dude de la palabra que le ha sembrado a su hijo en su Do not corazón. doubt the word that you have planted in the heart of your child. No es su palabra, It is not your word. es la palabra de Dios que permanece para siempre. It's the word of God that remains forever, Que el Señor ha prometido that the Lord has promised, que en su tiempo dará fruto. that in his due time will give out fruit. No en el tiempo suyo, Not in your timing, en el tiempo de Dios. God's timing. El trabajo de usted está el sembrarla. Your work is to plant the seed. Y cuando vea conducta, actitudes en su hijo, And when you look at conduct or behaviors from your children, no se diga a sí mismo, do not tell yourself ni le diga a él, and don't tell him or her, fue en vano todo lo que invertí en ti y lo que enseñé. it was in vain everything what I did and taught you in the Lord. Porque no se lo está diciendo a él, Because you're not telling him that. se lo está diciendo a aquel, You're telling it to the Lord. que él no puede hacer lo que él dijo que puede hacer. That he cannot do what he said he will do. También debe saber esto, You also need to know que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. that there will be terrible times in the last days. ¿Le advierte usted a sus hijos de los tiempos que está viviendo? Do you advise your children about the difficult times that they're living? Porque ellos todo lo ven natural. Because they see everything as natural. Mire, cuando usted y yo nos criábamos, Look, when you and I were raised, ver que mataran a alguien, seeing someone being killed eso era un trauma. was a traumatic event. Ver sangre, To see blood, ver a alguien muerto. someone death. Para nuestros muchachos eso es natural. For our children, it's something natural.
Porque la tecnología se ha asegurado de que ellos vean eso natural. Because technology has made sure for them to to look at this as something natural. Porque ese es el plan del enemigo. Because that's the enemy's plan. Que crean que todo está bien. For them to think that everything is okay. Que eso es normal. That it's a normal thing. Pero tome usted el tiempo But take your time para explicarle to explain them que ellos están viviendo tiempos malos y that peligrosos. they're living difficult and dangerous times. Pero que pueden, But that they can, o que usted le diga, or to tell them, como Pablo le dijo, as Paul said, mira, vienen tiempos peligrosos. dangerous times are coming. ¿Ok? Prepárate. Be ready. Pero tú But you has seguido mi doctrina, have followed my teachings, conducta, my way of life, propósito, my purpose, fe, my faith, longanimidad, my patience, amor, love, paciencia. endurance. Por tanto, But as for you, persiste continue en lo que has in aprendido what you have learned y te persuadiste and have become sabiendo convinced of, de quién has aprendido knowing from whom you've y learned desde it, que la niñez and from infancy, has sabido las you escrituras. know the Holy Scriptures. Así que vienen tiempos peligrosos, So dangerous times are coming, pero no pongas tu mirada en eso. but don't put your sight in those things. No pongas tu mirada en la tentación. Don't put your sight in temptation. No pongas tu mirada en aquello que está trayéndote para sacarte de la bendición y del propósito de Dios. Put the sight in the things that are taking you away from Tú the purpose of solamente God. persiste Just persist en lo que yo te he enseñado, in what I taught you, en la doctrina de la palabra de in the Dios, doctrine of the word of the Lord, en la conducta que yo te he dicho que debes de in the tener, conduct that I taught you que to sea have, ejemplo en todo, to be example in en everything, palabra, in word, en conducta. in conduct. Ese es el consejo que Pablo le da a This Timoteo. is the advice that Paul gives to Sé Timothy. ejemplo en todo. Be an example in everything. No te preocupes. Don't worry. Solamente que tienes que estar advertido Just be ready, alert, que los tiempos que estás that viviendo the times you're living no son fáciles, are not easy. son difíciles, They're difficult. se van a poner peor, And it's gonna get se even van a worse. querer sacar del propósito de Dios. They're going to want to take you from Pero God's tú purpose. persistes But you en lo persist que has in aprendido, what you've learned, en lo que el Señor te ha dicho, in what the Lord has told en you, la palabra de Dios. in the word of God. No dejes de caminar en el temor Do de not Dios. stop walking in the fear of the Lord. Mientras mides la palabra, As long as you look será at the word, lámpara a tu camino, it will be a lamp in your lumbrera way, en tu camino. a lamp in No your way. tienes por qué temer. You shall not worry or fear anything. Y le dice, And tells him, y desde la niñez has aprendido las santas escrituras. and from infancy you've known the Holy Scriptures. Las santas The escrituras. Holy Scriptures. Sin ellas no se puede levantar ni dejar un legado permanente en nuestra familia. Without it, you cannot leave a legacy that remains in your family. Las sagradas The escrituras Holy Scriptures son ellas are the ones, el cimiento, the foundation, la base, the base, la guía, the guidance, el mapa the map que le dejamos a nuestros hijos that you leave your children para que puedan guiarse en la so verdad. that they can be guided through the truth. Ellas son They are las que los van a guiar the ones that will guide hacia toda verdad towards every truth y hacia toda and justicia. every justice. Ellas son These are the ones las que harán, that will do, que producirán en that will ellos produce in them el temor de the Dios fear of God, para que puedan so luchar that they can fight y puedan pasar and go through a sus generaciones to their next el generation legado the legacy permanente that remains, por el cual for usted which está trabajando, you have el worked, cual usted está levantando and en for su which hogar. you're building a Levántese, hermano, y démosles gracias al Señor. Raise up, brothers. Porque aunque el enemigo sigue haciendo su trabajo, Because although the enemy Dios sigue siendo Dios. continues to do Su its work, palabra permanece His- para God's siempre. word endures Lo forever. único que usted y yo tenemos que The hacer only thing you have to es do ponerla en obra, is to put en it in obediencia, action, in obedience, enseñarla Teach it. y enseñarla con el and to teach ejemplo. it with the example, set example. Espíritu Santo, te Holy damos Spirit, we give you gracias thanks porque tú eres el que nos enseña. because you're the one that teaches us Oh, Señor, tu palabra. your word. Tú la escribiste You're the one who wrote it, y tú mismo te comprometiste and you yourself en compromised enseñarlo. to teach it to us. Y aquí está tu pueblo. And here your people are. Hemos escuchado tu palabra We nuevamente. have learned your word once again, Queremos como nunca antes and we want as never before ser esos oidores be those hearers que oyen tu palabra that hear your y voice se levantan para ponerla por obra. and raise up to put it into action.